Los llamados filósofos estoicos han sido rescatados en los últimos años y uno suele tropezarse con su presencia por las distintas redes sociales. Sin embargo, al respecto, hay dos cosas que me gustaría decir. La primera, ¿qué tan estoicos son los estoicos que nos tropezamos por las redes sociales? Y en segundo lugar, lo que esto significa, porque de alguna manera la búsqueda de esta visión particular del estoicismo lo que hace es denunciar el estado interior en el que se encuentra el hombre y la mujer contemporáneas. Uno de estos estoicos más mencionados es Marco Aurelio, estoico romano que forma parte de una especie de segunda oleada del estoicismo, un estoicismo más vinculado con el mundo interior, con la moral, con la ética. Pero es que Marco Aurelio tiene una particularidad, y es que el hecho de haber sido emperador lo vincula de una manera muy particular con ciertos procesos históricos que ayudaron a muchos y perjudicaron a otros. Y es allí donde creo que podemos buscar la huella de su estoicismo y las verdades que aparentemente establece su famoso libro de meditaciones. En este video propongo un acercamiento al pensamiento de Marco Aurelio para ver qué tan real es este Marco Aurelio que nos presentan las redes sociales. Pero antes de iniciar, me gustaría invitarte a que te suscribieras al canal, a que comentaras algunas de las ideas que aquí se exponen, estés de acuerdo o no, y por supuesto que compartas su contenido, porque esto definitivamente le brindará visibilidad importante a este proyecto a nivel del universo de las redes, particularmente de YouTube. Así que sin más demora, entremos al universo filosófico de Marco Aurelio. Las meditaciones de Marco Aurelio no fueron escritas para la posteridad, sino para el hombre que las redactaba en la soledad de su tienda de campaña durante las guerras marcomanas. Este carácter de diario íntimo confiere a la obra una honestidad brutal que la distingue de los tratados técnicos de la Estoa. Como último de los llamados 5 buenos emperadores, Marco Aurelio representa la paradoja del poder absoluto sometido a la autodisciplina más rigurosa. El presente video intenta analizar su figura no solo como soberano, sino como el arquitecto de una ética de resistencia que ha permeado los siglos, evaluando su impacto, sus aportes y las fricciones de su pensamiento con la posteridad. Gobernar el Imperio Romano en el siglo II después de Cristo no era una tarea para los débiles de espíritu. Marco Aurelio enfrentó la peste antonina, constantes invasiones bárbaras y la traición interna, como la de Avidio Casio. Su impacto inmediato fue el de un estabilizador moral, en una época donde el emperador era a menudo visto como un semidios caprichoso. Él se presentó como un servidor de la res pública. Su gestión estuvo marcada por la humanitas. A pesar de las guerras, buscó reformar leyes para proteger a los esclavos, a los huérfanos y a los sectores más vulnerables. Su impacto no fue el de un conquistador expansivo, sino el de un guardián que intentó mantener la integridad de un mundo que empezaba a resquebrajarse, demostrando que la filosofía
no era una distracción del deber, sino su fundamento. Si bien Zenón de Sitio fundó el estoicismo y Epicteto le dio su estructura más pedagógica, Marco Aurelio representa la culminación práctica del estoicismo tardío o romano. A diferencia del estoicismo antiguo, más preocupado por la lógica y la física, el pensamiento de Marco Aurelio es puramente ético y psicológico. Su lugar en el universo estoico es el del practicante absoluto. Mientras Epicteto hablaba desde la carencia del esclavo, Marco Aurelio lo hacía desde la carga del trono. Su gran aporte a la tradición fue la interiorización del concepto de la ciudadela interior, la idea de que existe un espacio en la mente que es inexpugnable ante las tragedias externas. Él transformó el estoicismo en un ejercicio cotidiano de higiene mental. La contribución de Marco Aurelio trasciende la etiqueta de estoico. Sus ideas han resonado en la psicología moderna, especialmente en la terapia cognitivo-conductual y en la filosofía política. Nos aporta su cosmopolitismo, pues refuerza la idea de que todos los seres humanos pertenecen a una misma comunidad racional. Como Marco, mi ciudad es Roma, como hombre, el mundo. Nos ayuda a reflexionar sobre la brevedad del tiempo, pues sobre la insignificancia de la fama y la transitoriedad de la vida son precursoras del memento mori barroco y del existencialismo. El ejercicio de visualizar la propia vida desde la inmensidad del cosmos para reducir la importancia de los problemas personales. A pesar de su grandeza, el pensamiento de Marco Aurelio no carece de puntos ciegos. La crítica académica suele señalar su fatalismo excesivo, su insistencia en la providencia divina y en que todo sucede como debe suceder, puede derivar en una pasividad política ante las injusticias estructurales. Si el orden del mundo es perfecto, ¿para qué cambiar el sistema? Se le critica su aislamiento emocional, su búsqueda de la apateia, ausencia de pasión, puede rozar la frialdad o la desconexión afectiva. Al considerar que nada externo debe afectarnos, se corre el riesgo de deshumanizar el dolor propio y ajeno. Se le cuestiona su falta de originalidad técnica. Marco Aurelio no propone nuevas teorías lógicas o físicas, se limita a aplicar conceptos ya establecidos por sus predecesores, lo que lo convierte más en un moralista que en un filósofo teórico en el sentido estricto. La relación de la Iglesia con Marco Aurelio es ambivalente, casi una contradicción histórica. Por un lado, se le reconoce como el pagano santo. Su ascetismo, su desprecio por las riquezas y su sentido del deber guardan una similitud asombrosa con las virtudes cristianas. San Justino y otros apologistas veían en su rigor moral una preparación para el Evangelio. Sin embargo, existe una mancha histórica: las persecuciones cristianas bajo su mandato. Aunque los historiadores debaten si el emperador ordenó directamente estas ejecuciones o si simplemente permitió que se cumplieran las leyes vigentes, la Iglesia ha criticado su ceguera espiritual. Para la teología católica, a Marco Aurelio le faltó la virtud de la esperanza. Su filosofía es una resignación ante un destino cíclico y frío, carente de la alegría de la resurrección y del concepto de un Dios personal que ama su creación. Las meditaciones de Marco Aurelio
permanecen como uno de los monumentos más elevados del espíritu humano. Su valor no reside en la complejidad de su sistema, sino en la autenticidad de su lucha. Fue un hombre que, teniendo el mundo a sus pies, prefirió mirar hacia adentro. Aunque su visión pueda pecar de melancólica o limitada ante la mirada de la fe cristiana o del activismo moderno, su legado como filósofo rey sigue siendo la brújula más fiable para quienes buscan serenidad en tiempos de caos.